Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Esta es una cápsula sobre uno de mis libros. Mi nombre es Elvio Galati y quería invitarlos a la lectura de La costumbre en el derecho argentino. Como les decía, bueno, este es mi primer libro. Se publicó en el año 2015, si bien comenzó a escribirse mucho antes. Eh, Mucho antes, estoy hablando del año 2004, ¿sí? Agradezco a la Universidad Abierta Interamericana porque su editorial Teseo fue quien lo publicó, ¿sí? Y ustedes pueden acceder de manera totalmente gratuita al libro descargándolo de elbioacademia.wordpress.com o simplemente poniendo en Google mi apellido Galati más la costumbre en el derecho argentino. Con respecto a la importancia del tema, yo digo que es mucha y tiene que ver con una de las razones de la escritura porque su marco teórico, es decir, la razón fundamental de su escritura tiene que ver contra el positivismo jurídico y a favor de la complejidad de la vida y en este caso del derecho, ¿sí? Tiene como uno de sus también baluartes indispensables y de soporte fundamentales a Werner Goldschmidt. Les recomiendo la lectura del positivismo como nihilismo. Ahí en ese pequeñito texto, pero tan profundo y rico, el autor dice que el abogado nunca puede limitarse a ser un repetidor de leyes, ni entregar su ciencia de la realidad social a los sociólogos, ni la reflexión a los filósofos, ni el juicio a los historiadores, ¿sí? Justamente la complejidad, que es otro de los marcos teóricos del libro, habla de que el ser humano religue los conocimientos, que los articule en lugar de separarlos y tabicarlos. De ahí la coincidencia entre el pensamiento complejo y la teoría trialista, que han guiado mi camino a lo largo de este trabajo, ¿sí? La manera a través de la cual los voy a tratar de seducir para que puedan leer el libro es a través de preguntas y tiene que ver un poco con la deformación profesional. En tanto trato de acercarme a la filosofía y ella siempre intenta ser una tensión entre pregunta y respuesta. Y bueno, estas serán entonces preguntas alrededor de la costumbre en el derecho argentino, ¿sí? El libro se estructura en varios capítulos, que son las perspectivas básicas de la costumbre, la perspectiva histórica, la perspectiva ontológica, la epistemológica, la política, y luego vienen directamente entonces las perspectivas jurídicas, ¿sí? Siguiendo al trialismo como la teoría organizadora de este trabajo, ¿sí? Y al final hay un horizonte educativo. En cuanto a las perspectivas básicas, bueno, cabe preguntarse si se puede lograr un orden sin mandatos o con imposiciones. Se pueden convivir con la incertidumbre del desorden, la dispersión y la desorganización. El ser jurídico es o deviene, rememorando a la polémica entre Parménides y Heráclito. ¿Podemos vivir renovándonos continuamente? ¿Qué ventajas se derivan para el derecho de la idea de caos, que introduce precisamente la complejidad? ¿Quiénes hacen el derecho? Vaya si es una pregunta esta, ¿no? ¿Qué relación hay con la costumbre con respecto a los protagonistas, ¿no? ¿Hay un conductismo jurídico asimilable a la educación bancaria de la que hablaba Paulo Freire, este pedagogo crítico? ¿Qué relación hay entre la anarquía y la costumbre? ¿Sí? Anarquía de la que hablaba también Goldschmidt. ¿Sí? ¿Qué significa que hay órdenes que vienen desde dentro? ¿Sí? ¿Qué significa un orden distinto de la orden? ¿El derecho está en la coherencia de sus leyes o en la utilidad de sus soluciones concretas? ¿No? Fíjense la confrontación entre la generalidad y la singularidad. Si caminante no hay camino, como decía Machado, ¿el derecho también se hace al andar? Ahí dejamos las perspectivas básicas y pasamos a la perspectiva histórica, ¿no? Porque nunca puede comprenderse un fenómeno sin contextualizarlo acabadamente, ¿no?
Y entonces nos preguntamos si la acción precede a la reflexión, qué peso tienen los mayores y la autoridad del pasado. Nos preguntamos si el derecho se conserva en la memoria o en la escritura de los pueblos, cuál es el papel de la razón en la edad moderna ante la costumbre, qué relación hay entre los factores de poder y la escritura, es preferible la diversidad de derechos particulares o la claridad y la certeza derivada de la unificación, rememorando la polémica entre Thibaut y Savigny a propósito de la necesidad o la oportunidad de la sanción del Código Civil alemán allá por el siglo XX. ¿Qué hacer cuando lo justo no es lo que el pueblo organiza? Vaya si es una pregunta de la teoría general del derecho, ¿no? ¿Hasta qué punto el pasado puede influir en el presente? ¿El derecho tiene que ser racional o real? ¿El derecho es una manifestación del pueblo o de los gobernantes? ¿Un pueblo debe tener historia para tener derecho? ¿Son las leyes elementos artificiales que no tienen que ver con el alma popular? ¿Es compatible la costumbre con los actuales tiempos de aceleración de la historia? ¿Cuánto espacio hay en el derecho para la espontaneidad? ¿Es la costumbre afín a la autoridad o a la autonomía? ¿Cuál es la costumbre del presente en materia jurídica? ¿Sí? Bueno, y ahí dejamos la perspectiva histórica y pasamos a la perspectiva ontológica. Recordemos que la ontología es una rama de la filosofía que se pregunta por el ser, cómo está constituido el ser. Entonces, ¿de qué está compuesto el derecho? ¿Hay espacio para la costumbre? Esa fuente siempre secundaria y olvidada. ¿Cómo influiría un pensamiento complejo en este sentido? ¿Cuál es el principio generador del derecho? ¿Cuál es el valor de la arbitrariedad en el mundo jurídico y qué espacio le damos? ¿El derecho está en la libertad o en la imposición? ¿Hay espacios en el derecho para la estrategia o solo para la planificación? Algo de lo que hablaba Edgar Morin. ¿Las leyes están hechas para los hombres o los hombres estamos hechos para las leyes? Pregunta, ¿sí? Luego viene la perspectiva epistemológica. La epistemología también es una rama de la filosofía que se pregunta por todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico, ¿sí? De dónde proviene, cuál es su justificación, su origen, cómo se logra el conocimiento científico y acá, por supuesto, aplicado al derecho. ¿Cómo entonces lograr un conocimiento fiable, certero del derecho? ¿Hay alguna relación con lo que el derecho sea y cómo yo lo conozco? ¿Cómo obtengo el conocimiento acerca del derecho? El conocimiento jurídico debe aspirar a la uniformidad, legalismo y principismo, como lo pensaba Thibaut, como en las ciencias exactas o naturales, monismo metodológico. La costumbre puede funcionar como un límite a las racionalizaciones del legislador. ¿Tiene el derecho una infraestructura ejemplar? ¿Acaso con los pensamientos abstractos ocultamos algunas partes que también son importantes en el derecho? ¿En qué consistiría un derecho complejo? ¿A quiénes favorecen las leyes? ¿Qué elemento tiene más afinidad con el conservadurismo? ¿La teoría debe ajustarse a los hechos? ¿Nuestras concepciones científicas deben ajustarse a los hechos? Algo que se preguntaba, por ejemplo, particularmente Carlos Cosio. ¿Qué elementos complementar en el derecho? Y ahí entonces damos paso a la perspectiva política, ¿sí? Que tiene que ver con la organización de la sociedad y la distribución o la existencia del poder, ¿sí? ¿Qué modelo jurídico puede ser garantía de la mejor convivencia? ¿Qué relación hay entre el derecho de resistencia y los modelos jurídicos y la costumbre? ¿Sí? La costumbre siempre como un modelo cuestionador del poder del gobernante. ¿Cómo participar en el control justamente del gobernante entonces? ¿En dónde se encuentra la base del derecho? ¿Son los funcionarios un espejo donde el pueblo se reconoce? ¿Por qué le cuesta tanto participar al ciudadano, entre paréntesis, argentino, en la vida pública? ¿Por qué cuesta tanto que la costumbre tenga protagonismo en el derecho? Y ahí vamos a las perspectivas entonces jurídicas, ¿sí? ¿Cómo definir a la costumbre? ¿Cuál es el origen de la palabra, su etimología? Usos, hábitos o costumbres. ¿Cuál es la fuente del derecho? ¿Qué relación tiene el derecho con los productos culturales, como el lenguaje, la historia, etcétera? ¿Puede la ley no ser verdadera?
¿Qué relación hay entre los factores reales de poder y el derecho de un país? ¿Qué naturaleza tiene el fenómeno consuetudinario? ¿Un problema jurídico si es a la vez un problema normativo? El positivismo contestará que sí. ¿Vale la ley derogada por la costumbre? ¿Es el derecho solo coacción? ¿Coincide el derecho con el ámbito estatal? ¿Se crea el derecho por el arbitrio del legislador? ¿De dónde surge el derecho? ¿Una costumbre es derecho solo si es reconocida por el Estado? Si la costumbre obliga, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué ocurre si el legislador no puede preverlo todo? ¿Es realmente el ordenamiento normativo autosuficiente? Principio de hermeticidad. ¿Qué decía el saber vulgar sobre la ley? ¿Qué decía la ley del embudo según el Martín Fierro? ¿Así funciona el derecho? ¿Lo ancho para otro, lo estrecho para uno? ¿Es la sanción de una ley la solución a un problema? ¿Qué significa hecha la ley, hecha la trampa? ¿Se enseña la costumbre en la universidad? ¿Qué se enseña? ¿Qué relación hay entre la costumbre y la participación de los individuos en el derecho? ¿Hay relación entre la costumbre como fuente del derecho y las formas de democracia semidirectas? ¿Hay que acomodar las leyes a los intereses del pueblo? ¿Cuánto más estable que la ley es la costumbre? Bien, acá nosotros llegamos a la primera parte de la costumbre en el derecho argentino, ¿sí? Yo los invito a que no dejen de ver la segunda parte en el próximo video, en donde vamos a continuar con eh, lo que sería dentro de las perspectivas jurídicas con el análisis trialista, ¿sí? En las dimensiones sociológica, normológica y diquelógica. Nos vemos más tarde.